Entonces, sí que es cierto que el papel de los primeros entrenadores yo creo que marcan sobre todo al deportista. A mí Juan José Blasco, Juanjo, me enseñó lo que es la pasión por este deporte, me enseñó a amarlo, a respetarlo y la verdad es que estoy eternamente agradecida por ello, más que por conseguir objetivos y metas, me enseñó a trabajar, un esfuerzo, un sacrificio y a una pasión por algo y esforzarte por conseguir tus objetivos. ¿Cómo es el atletismo, cómo es el deporte en Binefar en aquellos años? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, pues yo era un poco la loca del pueblo, porque salía a correr todos los días, independientemente de que fuese invierno, verano, primavera, año nuevo, navidad. De hecho, yo me acuerdo que a mi madre le decían, ayer era año nuevo y vi a tu hija corriendo por la calle con el frío que hace, porque Binefar es una zona de una climatología muy extrema, en verano hace mucho calor y en invierno estamos a menos 10, menos 14 grados por la noche, hace muchísimo frío. Y era un poco como la loca, ¿no? Ahora está normalizado y me encanta que todo el mundo que sale a correr es como, qué deportista, qué bien, qué sano. Y eso me encanta, pero yo era un poco la niña loca con mis 14, 15 años que salía a correr. Pero la verdad es que siempre he encontrado un cariño brutal por parte de mis vecinos y de mi pueblo. Luego, cuando yo iba consiguiendo éxitos, mi madre me decía que prácticamente a veces no podía salir a la calle de lo abrumador que era y de lo gratificante que era sentir el cariño y sentir que todo el pueblo se alegraban por tus alegrías, incluso que te apoyaban cuando te lesionabas y las cosas no salían como tal. Así que yo sí que es cierto que en Binefar es las ventajas de ser de un pueblo pequeñito y de un pueblo, claro, además de una zona de deportistas. Me he sentido muy arropada, con mucho cariño a día de hoy también. Y sí es cierto que a veces cuando necesitaba un break, cuando necesitaba tomar un respiro, me iba a mi pueblo porque es ahí donde conseguía recargar las pilas al 100%. Claro, eso es una diferencia, Elian, de un deportista de alto rendimiento que nace y se desarrolla en una ciudad grande que cuando viene de un sitio pequeño, ¿no? Un poco, o sea, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que no es lo mismo nacer en Madrid que nacer en Binefar, entre otras cosas porque cuando uno representa, por ejemplo, a España y va a un campeonato internacional, el pueblo entero, oye, joder, se siente muy orgulloso de su ciudadano y tal, pero en Madrid, por ejemplo, eso, hombre, a no ser que seas un top, pero normalmente son, en atletismo tú y yo lo hemos visto, ¿no? Que ha habido atletas que han tenido, oye, una gran importancia y que han pasado un poco más desapercibidos. Sí, bueno, y además yo también tengo el añadido de que soy una zona que todo el mundo me decía que cuando competía en el Monzón, cuando decía que era de Monzón, la siguiente pregunta era ¿qué os dan en Monzón? Porque claro, soy una deportista, a Conchita Martínez en tenis, a Álvaro Burrell en atletismo, a Eliseo Martín, Javier Moracho, tenemos muchísimos olímpicos. Correcto. Y es una zona de mucho deporte y que la gente siempre ha sabido valorar ese esfuerzo. Y la verdad que yo me siento afortunada por ser del pueblo y por ser además de la zona de Binefar y de Monzón. Y ya te digo, a día de hoy yo ya estoy fuera del deporte de alto rendimiento, pero incluso cuando voy, la gente todavía notó el cariño, el aprecio y que han sabido valorar el trabajo y el esfuerzo de estar fuera y de la alta competición. Oye, hay una cosa que me llama la atención, porque tú dices, yo empecé haciendo tenis y luego empecé jugando al vóley. ¿Tú crees que en la actualidad esto de que haya varias multidisciplinas deportivas en determinados territorios de este país, eso se está perdiendo un poco en detrimento a lo mejor de haber invertido solamente en fútbol? Bueno, también te diré que Binefar es una población que se ha invertido mucho más en fútbol que en otros deportes, ¿eh? Sí que es cierto que, de hecho, el fútbol siempre se ha llevado la gran cantidad de la partida presupuestaria. Sí que es cierto que también ahora el judo, Binefar cuenta con una escuela de judocas puntera a nivel nacional, donde han salido muchos campeones de España también. Pero sí, yo creo que en cierta manera el fútbol acapara casi todo el tema del presupuesto de los ayuntamientos, que es de lo que viven las subvenciones y de lo que viven estas pequeñas zonas. Pero también te digo que la calidad humana, el trabajo totalmente desinteresado, por lo menos en Binefar y en Monzón puedo hablar en primera persona, o sea, un trabajo totalmente desinteresado, de voluntariado le podríamos llamar, tanto de directivos, entrenadores, jueces que bajan todos los fines de semana a cronometrar por pruebas. Al final eso da sus frutos y si un atleta ve que todos los distintos estamentos de una entidad deportiva se involucran y tienen esa pasión, al final sale algo. Eso es lo que digo yo, que surge la magia y siempre sale
algún deportista, ya no hablo a nivel nacional, también a otros niveles autonómicos, gente que no ha destacado pero que se ha seguido involucrando en el club a nivel de entrenadores, a nivel técnico, deportivo, del federativo. Entonces, al final, si la pasión que tiene la gente que trabaja en él es plena y es pura, al final siempre sale algo. Y prueba de ello es el Centro Atlético Montón, que ha estado muchos años en primera división, en división de honor, y se mantiene de manera totalmente altruista prácticamente. Y es que yo he ido a entrenar muchos sábados y domingos por la mañana y ver ahí al fundador o a uno de los cofundadores del club con 80 y pico de años regando todos los días el césped, visitando a Ernesto Vicente en paz descanse, disfrutando la pista de forma totalmente altruista y manteniendo las instalaciones. A eso, claro, pero el trabajo de la gente. Pero, claro, pero perdóname, pero tú dices algo, o sea, que está guay porque es de manera altruista. ¿Tú no crees que falta apoyo, que falta un poco de apoyar el deporte base y no tanto el deporte de alto rendimiento? Que está bien que haya que apoyar el deporte de alto rendimiento, que nadie me malinterprete, pero que quizás nos estamos olvidando un poco del deporte base. Pues yo sinceramente pienso que falta apoyo en los dos, en el deporte base y en el deporte de alto rendimiento. O sea, en el deporte base, porque al final es la gente que trabaja en un club y los padres que se involucran los que hacen que los niños puedan ir a competir o puedan salir adelante. Y luego cuando llegas al alto rendimiento también falta mucho apoyo a nivel institucional y a nivel de patrocinadores y a nivel económico, por lo menos en nuestro deporte. Entonces, sí, falta apoyo, siempre falta apoyo, y más piensa que venimos de una época de grandes crisis, de una gran crisis que lo primero que ha afectado es a los patrocinios de los que es de lo que viven los clubes. Y además a ti te tocó entrenar en una época de la primera crisis económica del país, por cierto. Sí. Hay una pregunta que siempre hago a todos los atletas, que es el tema de cultura, deporte, deporte, cultura. Yo creo que siguen siendo un poco las asignaturas un poco de muchos partidos políticos. A lo mejor no tanto la cultura, porque sí que hay partidos políticos que le dan muchísima importancia a la cultura, como tiene que ser, pero a mí me da la sensación de que en deporte, en cuanto a deporte se refiere, seguimos teniendo... digamos, vamos un poco, no está suficientemente desarrollado, no le damos la importancia debida en los programas electorales. No sé si tú tienes no sé si a ti te da esta sensación. Sí, totalmente. O sea, y fíjate que estamos hablando ahora cuando en unos días en lo que el deporte es, con la celebración de las Olimpiadas, el tema que abre todos los telediarios prácticamente, quitando el coronavirus, ¿no? Pero estamos justamente en un momento en que ahora se está hablando mucho de deporte, pero el resto del año ni se habla ni tiene apoyo institucional, y como bien dices, hay muy poco en los programas políticos de los partidos. Y es más, igual me caen muchos chaparrones, pero solo hay que ver que muchas veces quien es nombrado presidente del Consejo Superior de Deportes prácticamente no tiene nada que ver con el mundo del deporte. Para mí eso es un handicap, sí. Con el mundo del deporte, para mí eso es un handicap. Y es como, bueno, pues te ponemos aquí, ¿sabes? Pero creo que hay mucha gente muy bien preparada que ha sido deportista y más en los últimos tiempos, y que podría hacer un gran papel y un gran trabajo por el mundo del deporte. Yo creo que a lo mejor quizás deberíamos de pensar que sería tan necesario tener un Ministerio de Deporte y un Ministerio de Cultura por separado, o crees que no sería necesario. Bueno, yo creo que no es necesario siempre y cuando se trabaje bien y con gente cualificada, profesional y competente. Creo que en ese sentido no considero un desdoblamiento que fuese absolutamente necesario. Oye, antes de pasar a la siguiente parte de la entrevista, cuéntame cómo es un invierno en Binefar. Duro. Frío. Muy duro y muy frío. Sí, además es que, bueno, pues para poder entrenar con compañía entrenábamos por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, lo cual en invierno ya es absolutamente de noche. Empieza a helar, la llamada escarcha y es muy frío. O sea, terminábamos, yo lo cuento cuando llegué a Madrid lo contaba y la gente no me creía, pero a mitad del entrenamiento, a mitad del calentamiento, ya teníamos totalmente las pestañas, las cejas, la frente, el gorro, lo que fuese, los cordones de las zapatillas completamente congelados. O sea, es muy frío pero bueno, al final se sale adelante. Yo cuando llegué a Madrid tenía la posibilidad de entrenar al mediodía, para mí era completamente un lujo. Pero sí, los inviernos son muy, muy, muy duros, entrenando con nieve, entrenando con mucha niebla. Yo tengo una anécdota que tengo que contar aquí a todos los que nos están escuchando, que me acuerdo la primera vez que me contabas. Yo tengo que decir aquí, porque tengo que contarlo, que yo he coincidido contigo, yo he coincidido con Elian Periz. ¿Cuántas temporadas han sido? 8 o 9 años hemos estado juntos entrenando.
Pues por ahí, ¿no? Los 10. O 10, una década entera. Una década entera, que es que ahora lo dices y dices, joder, 10 años de mi vida. Y yo me acuerdo la primera vez que me contabas de tus experiencias en Binefar y se te ponían las manos. Cuéntanos esto, se quitaban las manos como blanquecinas, ¿no? Yo cuando me lo contaste no daba crédito. Se me quedan estos 3 dedos siempre congelados, completamente blancos. Y me acuerdo que un día en Monzón se me ocurrió, tuve la genial idea de ponerme crema calentadora porque dije, joder, así se me calientan los dedos dentro del guante. Error. Y claro, al final fue peor, hasta que soy perfecto, bueno, acabé en el hospital, bueno, fatal. Pero sí, o sea, mini congelaciones de dedos hemos tenido y los dedos de los pies, estar rodando, llevar media hora corriendo y no sentir los dedos de los pies. O sea, eso nos ha pasado a todos. Bueno, y pregunta Eliseo Martín también, o sea, es que no soy yo un bicho raro, que nos ha pasado absolutamente a todos, que no entras en calor y los dedos de los pies realmente te congelan. Y empezar a correr con 3 chándal y ir quitándote a medida que estás entrando en calor. O sea, eso, cosas de esas de... Si hay una anécdota que me acuerdo y que siempre voy a recordar y que siempre voy a comentar, siempre de por vida, y sabes cuál es la que voy a contar. Fue aquel año que estabas preparando el Mundial de pista cubierta, creo que fue, en el año 2009, y entonces yo me ofrecí y dije, oye, yo te echo un cable a los entrenos y como había que adaptarse a la hora, esta anécdota es muy buena porque había que adaptarse a la hora de Doha, entonces había que entrenar a las 8 de la mañana. Y imaginaros aquí entrenando en el pleno mes de febrero a las 8 de la mañana, que hacía un frío en Madrid ese año, estaba como... Y yo me acuerdo un día que teníamos 400 y nos fuimos a las 8 de la mañana a hacer los 400, se le echó un cable allí en la Blume, con un frío, encima estaba lloviendo como ese tipo granizo. Sí. Qué frío pasamos, tío. Sí, que la recuperación la hacíamos dentro del... Que la recuperación la hacíamos dentro del propio módulo, porque era imposible estar fuera. Mira, de vez en cuando nos escribe gente por el chat. Lo mismo en Binefar, pero no teníamos módulo ni zona donde refugiarnos. Ya, o sea que tú ya estabas... acostumbrada al asunto. De vez en cuando nos escribe gente en el chat. Mira, hay uno de los compañeros que nos está escuchando y nos está leyendo. Nos ha escrito, que es Jagos Pierre, que de vez en cuando escribe cosas en su Twitter, que tiene un hilo maravilloso sobre Juegos Olímpicos y nos ha hecho aquí una anécdota que me parece muy, muy guay. Dice que hasta los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, en los Juegos Olímpicos existía una programación cultural con concursos de arquitectura, pintura, escultura y escritura. O sea, esto es muy guay, ¿eh? Eso yo esto no lo sabía. Oye, Elian, vamos a pasar a otro tema, que es un tema de los... bueno, tú llega un momento en que compites en los Juegos Panamericanos y entonces ahí te das cuenta de que, bueno, que tú eres la única deportista que no te estás preparando al 100% porque estás compaginando estudios y bueno. Y entonces decides pedir una beca y te la conceden y es cuando vienes a Madrid, que es cuando nos conocemos y formas parte del grupo de entrenamiento de Arturo Martín, que ha sido nuestro entrenador toda la vida. A mí me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido, qué dificultades has tenido a la hora de... Tú me decías en la bio que te pedí el otro día que hubo momentos en donde desde la Universidad de Zaragoza, pues ostras, no te ponían muchísimas facilidades a la hora de competir. Yo cuando esto lo cuento con algunos de mis compañeros en Estados Unidos, por ejemplo, Víctor Benito, que tú y yo lo conocemos muy bien y que está viviendo allí en Austin, esto es impensable. Es decir, un deportista en una universidad le ponen todas las facilidades para poder seguir compitiendo y que pueda adaptarse a los estudios. ¿Crees que en España falla algo de esto con respecto a los deportistas y los estudios universitarios? Falla muchísimo. En mi programa no te muerda la lengua, que tú estás, o sea, puedes decir lo que quieras. Ya le estoy diciendo que falla muchísimo. Pues es que no existe el deporte universitario. Por lo menos la época que me tocó vivir a mí. No existe. Estoy un poco más desconectada del mundo universitario, pero sí que es cierto que falla mucho. Es una Universidad de Zaragoza, que es una universidad potente a nivel nacional. Estoy hablando del año 2002 al 2006. Yo era una persona que entrenaba, que iba a competiciones a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, pedí el cambio de horario porque me tocó un año estudiar ir a clase por las tardes y yo entrenaba por las tardes en Zaragoza, pedí el cambio de horario, se me denegó. Facilidad para cambiar exámenes, porque te coincide la época de exámenes con la época de competiciones. Llevé una carta de la Federación Española de Atletismo diciendo que era una atleta en seguimiento para el Europeo de Tampere, que necesitaría una competición porque me coincidía un examen y me lo denegaron, me dijeron que si quería que me presentase en septiembre. O sea, yo no he tenido ningún tipo de facilidad con la universidad, hice muchas reclamaciones por esto, me presenté a hablar con el rector de la universidad y creo que a partir de ahí se han ido mejorando cositas, o sea, siempre hay que luchar.
pero sí que es cierto que no existe el deporte universitario, no existen facilidades o no existían facilidades, te digo que ahora lo desconozco un poco más, pero que ha sido muy, muy, muy difícil compaginar estudios universitarios con una carrera deportiva. Es cierto que ahora también han surgido muchas universidades online, como la UCAM, la UOC, la UNED. Bueno, hay muchísimas universidades online y que esto facilita. En mi época prácticamente solamente existía la UNED y casi nadie estudiaba por allí. Y he tenido muchas dificultades, ha habido muchas carencias que afortunadamente se han ido mejorando, pero hay muchísimo trabajo que hacer. Realmente considero que las universidades físicas, no las online, tienen mucho trabajo que hacer para conseguir que los deportistas estudien también en sus universidades, porque ahora la opción fácil es irte a una universidad online que te facilita mucho más. Luego tenemos hablo de facilidades de estudio, yo no hablo de cosas económicas como... No, pero claro... Pero es un tema importante, claro, porque un atleta se tiene que dedicar al 100% y si no le pueden... Claro, luego nos quejamos... Y el otro día lo hablaba, no me acuerdo en qué programa estuvimos hablando de esto precisamente, no sé si fue con Roberto Laiz o... Bueno, no me acuerdo ahora. Y decíamos, y hablábamos precisamente, claro, de las dificultades que tienen los deportistas cuando tienen que compaginar con sus estudios. Y poníamos el caso, y yo decía, joder, luego dicen que es que los deportistas, hubo una época, ahora me estoy acordando ahora de un documental que siempre lo pongo aquí en colación, en los programas, que es un documental que echaron en la 2, que se titulaba Del podio al olvido, y que contaba un poco aquella generación del año 92 que no estudiaron, que no tenían preparación ninguna académica y que cuando acabaron sus carreras deportivas, hostias, pues se veían con una mano delante y una mano detrás. Encima que casi alguno no tenía ni amigos, porque claro, habían estado toda la vida. Entonces, claro, dices, joder, es que los atletas tienen que estudiar, bien, o los deportistas tienen que estudiar y prepararse, bien, y yo estoy completamente de acuerdo, pero si luego no tienen una ayuda a la hora de poder compaginar pues, exámenes con las carreras deportivas, tenemos un problema. Sí, por eso digo que eso yo creo que ha cambiado bastante. De hecho, creo que la Universidad Complutense de Madrid tienen como un mentor que les ayuda, que les cambia. Creo que esto ha cambiado bastante, pero sí que es cierto que si nos remontamos a la época 92, pues la gente estudiaba o se dedicaba al deporte porque no tenían ningún tipo de facilidad. También es cierto, a favor de todos los deportistas, que afortunadamente esto ha cambiado y casi todos los deportistas están muy formados, se han preocupado de una formación, cueste lo que cueste. Muchas veces, claro, matriculándote de muchas menos asignaturas, dejándote prácticas para otro año, o sea, aunque te cueste el doble, pero sí que es cierto que los deportistas han cambiado en esa mentalidad y afortunadamente hoy en día casi todos los deportistas, o la inmensa mayoría, tienen una muy buena formación, que pues luego supongo que hablaremos de si esa formación luego te sirve o no te sirve para la inserción en el mundo laboral. Pero sí que es cierto que por lo menos de base sí que es cierto que los deportistas han aumentado su formación y han surgido estas universidades online que creo que están dando un apoyo que no nos están dando las universidades físicas. Oye, Elian, hay un tema que suelo hablar mucho, sobre todo con las mujeres que paséis por mi programa, que es el tema del deporte femenino. Tú ahora estás trabajando, colaboras con la Federación Aragonesa de Atletismo, y hay un tema que a mí me llama la atención, sobre todo en lo que a atletismo se refiere, que supongo, no lo sé, lo desconozco, pero que en otros deportes puede pasar lo mismo, incluso más. Yo que retramitía pruebas de atletismo en la página de la Federación Española, yo me daba cuenta de que había un peldaño ahí entre los 20 y 23 años en donde el número de niñas descendía escandalosamente en lo que se refería a seguir compitiendo, ¿no? O sea, igual que en sub-18 nos encontramos con una inmensa mayoría de niñas que están compitiendo, de chavalas que están pues, en el campo a través de donde mejor se ve, de repente cuando llega a sub-23 hay un peldaño que de repente, ¡pum!, el número de participantes caen y además en algunas pruebas es incluso escandaloso. ¿A qué crees que se debe esto? Pues yo creo que uno de los principales factores de lo que estábamos hablando, que coincide con tu época universitaria. Y qué decir, es que... Pero ¿por qué ese peldaño entre hombres y mujeres? O sea, porque claro, los hombres también estudian. Quiero decirte que, ¿por qué incide más en la mujer y no tanto en el hombre? Pues no sé, la verdad, yo te digo que yo lo que pienso, que sí que es cierto que hay un porcentaje más alto que yo creo que afecta a la mujer en el sentido de la época universitaria, a lo mejor por el tipo de carreras, pues exactamente no lo sé, pero sí que creo que la escasa ayuda a nivel universitaria o la exigencia universitaria de determinadas carreras obligan a que tengas que elegir.
quiero pensar que sea eso, no quiero pensar en que sea nada por ninguna otro tipo de causas más ideológicas o más feministas, quizás, ¿sabes? Vamos, yo siempre me he dicho que me he sentido una afortunada y que dentro del mundo del deporte no he sentido ningún tipo de discriminación ni de al revés, ¿no? Que a mí la gente que me ayudaba a la hora de entrenar siempre ha sido chicos, o sea, tú uno de ellos que la veis en las series con Manuel de Jong, entonces quiero pensar que justo ese bloque de 20 a 23 años quizás sí se deba a pensar más en el futuro profesional y a formarse quizás de una forma más intensa que en los hombres podría ser. No, bueno, yo no iba por el tema de la discriminación, sino que me parecía curioso que, sin embargo, las niñas no continúan practicando deporte y los niños en su inmensa mayoría sí. Y entonces sigo conquistando esa razón que alguien me pueda explicar o por lo menos llegar a entenderlo, que es un dato que está ahí, que existe y que no sabemos qué ocurre. Eliana, vamos a hablar también de otro tema que me parece importante, que son las lesiones en los deportistas, ¿vale? Que tú de esto sabes bastante, porque precisamente una de las razones por las que dijiste adiós fue las lesiones, entre muchas cosas, pero una de ellas fueron lesiones. ¿Crees que las lesiones son, o que existe, o que faltan medios, o que faltan ayudas para los deportistas cuando en sus carreras deportivas tienen lesiones y se ven un poco abandonados? Porque yo veo casos de deportistas de alto rendimiento que cuando tienen una lesión, que no es una lesión cualquiera, es una lesión larga, se ven un poco abandonados. Sí, creo que es un poco una mezcla de todo. Creo que es como una frustración, es que te sientes abandonado, muchas veces no sabes muy bien cuando son lesiones complicadas que no encuentras un diagnóstico, te pegas semanas, incluso meses, buscando un médico que te dé con la clave que todo tiene, o sea, te lo tienes que ir buscando tú, ¿no? O sea, no, creo que falta un apoyo logístico y un apoyo psicológico bastante importante para la lesión. Además es que las lesiones forman parte del juego, todos los deportistas en un momento u otro están lesionados en mayor o menor intensidad, pero además es que es emocionalmente es un tema tabú, es un tema que no se trabaja, el tema de cuando estás lesionado qué pasa, y te sientes muy abandonado, muy frustrado y ya no solamente es curar la lesión, es curar también a nivel emocional cómo superar esa lesión y una vez que la superas, cómo volver al nivel de alta competición que tenías antes, que también es difícil. Entonces, creo que se juntan muchas circunstancias que al final bloquean un poco física y psicológicamente al deportista, y a mí me ha pasado en varias ocasiones. O sea que una de las lesiones más largas que he tenido, además de la osteopatía de pubis, mi pie al final fue una fascitis plantar, pero me quedé meses y meses detrás de médicos y detrás de buenos ecografistas hasta que descubrieron lo que tenía, y todo esto nadie me ayudó. O sea, fui yo la que de un médico a otro tuve que ir buscando alternativas y tardamos meses y luego la rehabilitación. Incluso fue en el año 2016, a las puertas de la Olimpiada, que si yo hubiese dado con el diagnóstico en vez de 5 o 6 meses como tardé, en un mes quizás hubiese llegado a la Olimpiada. O sea, es que son muchos baremos los que juegan y también la presión de tener un objetivo y ver que no llegas, ver que se demora, que no llegas y que se van todos tus planes al traste, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con salud mental, porque ahora, por ejemplo, que está tan de moda y se ha puesto justo ayer, ¿no? Cuando salió la noticia de Simone Biles, que ¿a ti qué te parece el tema de Simone Biles? Pues me parece algo súper valiente lo que ha hecho y que muy poca gente en ese nivel es capaz de hacer, porque afrontar y reconocer, porque muchas veces todo el mundo en mayor o menor medida hemos tenido un bloqueo ante una alta competición, y lo fácil de cierta manera es ir, hacer lo que puedas y luego buscar explicaciones, que luego es casi peor, porque hay que saber superar la frustración de una mala competición o de un mal rendimiento, ¿no? Pero parar justo en el momento indicado para recuperarse psicológicamente, que creo que una lesión la detectas fácilmente, me duele me duele el otro, pero una lesión psicológica es mucho más difícil, y hacer lo que ha hecho ella en una Olimpiada, que es un reto de 5 años, 5 años en este caso,
me parece de una valentía y de realmente ha demostrado que es una deportista de los pies a la cabeza, y además una de estas declaraciones que he leído de ella lo ha hecho principalmente por no perjudicar a su equipo. O sea, estaba pensando también en las demás antes que en ella misma, que ella con el nivel que tiene a lo mejor podría haber salido y ganar, no quedar primera, pero quedar segunda o quedar tercera, ganar su medallita y ya está, ¿no? Pero creo que lo que ha hecho es de una valentía y de una madurez y ser una persona muy inteligente, y la verdad es que es de admirar. Mira, seguimos leyendo cosas en el chat porque otra vez Jacques Pierre nos cuenta una anécdota de un competidor que está compitiendo precisamente en escalada, que se llama Miquel Linadasoro, y nos dice que él estudia medicina y que se lleva los apuntes, y que más de una vez se lleva los apuntes en época de exámenes a sus competiciones. ¿Tú has hecho esto? Porque a ti esto te suena mucho, que yo te he visto. Sí, bueno, estudiar en el tren, en el autobús, en las gradas, en la media, una hora antes de competir, estudiar en los aeropuertos, en los hoteles. O sea, esto que la gente dice, es que yo solo puedo estudiar en mi habitación. Digo, yo tengo un recuerdo, cuando íbamos a competir en AVE, íbamos a las competiciones, que veía muchos excompañeros que se sacaban los apuntes ahí y se ponían a estudiar. Digo, pobrecillos, están apuradísimos por los exámenes. Claro, es que no te queda otra, es que llegas, te vas un viernes, compites el sábado, el domingo y claro, tienes un examen que claro. antes estudiar. Oye, Elian, ¿qué ha supuesto para ti años después? Porque cuando uno está en la Blume, quizás uno ve las cosas cuando pasa el tiempo, es cuando ve las cosas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, no lo mismo cuando estábamos allí, que todo nos parecía súper guay y qué bien todo, ¿no? Pero ahora cuando pasan los años, yo por lo menos hago una visión general, lo veo desde otra manera, lo veo desde arriba. ¿Qué ha supuesto para ti estar 10 años entrenando en un centro de alto rendimiento? Bueno, para mí han sido hasta ahora unos años maravillosos, ¿no? Y supuso una madurez y un cambio, tanto personal como deportivo, para mí brutal. O sea, yo maduré muchísimo porque realmente entrar en un centro de alto rendimiento, aunque es un regalo y estoy muy agradecida, pero también psicológicamente es muy duro porque estás fuera de tu familia, rompes con todo de repente, tu círculo de amigos, tu círculo de familia, tus rutinas, tu trabajo, tus estudios, rompes con todo y te plantas en un centro de alto rendimiento donde la vida es como muy esclava, ¿no? Es muy esclava, hay muchísimas rutinas, quieres hacerlo bien porque te han dado la posibilidad, la beca, quieres rendir, juega mucho la presión psicológica con las dificultades emocionales, ¿no? Porque muchas veces yo recuerdo muchos domingos que para mí eran eternos. El día de descanso de entrenar era lo peor, porque es que estaba sola. Prácticamente no tenía mi familia, no podía ir a comer con mi familia, ver a mi abuela, ver a mis primos. Entonces eso muchas veces es un poquito complicado de gestionar. Pero vamos, así a largo, ahora que lo veo desde fuera, para mí los 10 años en la Blume, te digo que han sido los mejores años de mi vida, que me han formado como persona y han sacado lo mejor y lo peor también de mí como deportista. Pero bueno, han marcado mi vida y la verdad es que yo estoy agradecida y he hecho mucho de menos. Y ahora viendo sobre todo estos días de los Juegos Olímpicos, pues te acuerdas, ¿no? Viendo, por ejemplo, bueno, aunque no esté Carolina Marín, viendo a Mireia Belmonte, a Lidia Valentín, viendo a muchísima gente que has compartido experiencia ahí con ellos, y echas mucho de menos esas sensaciones y esas anécdotas y esas vivencias dentro del centro de alto rendimiento. Sí, la verdad es que se echa bastante de menos, la verdad. Yo también, ¿eh? Yo tengo que decir que yo a veces lo echo de menos y bueno, pues son etapas de la vida. El final de la carrera deportiva, Elian, ¿cómo se gestiona? Porque este es el final de la carrera deportiva. Cuando uno termina su carrera deportiva, ¿esto cómo se gestiona? Porque hay deportistas que lo dejan porque estaban hartos y no les ha supuesto muchísimas dificultades, o porque los últimos años han sido un poco, pues eso, que ya lo tenían en mente, y otros deportistas lo dejan porque ya el cuerpo dice basta, y yo creo que ahí es donde hay que hacer un trabajo. A cuenta de lo que estabas hablando antes de la salud mental, a mí hay una cosa que me llama la atención, y es que tú sabes que en el Consejo Superior de Deportes en la Blume hubo una unidad de psicólogos que luego se lo cerraron, ¿no? Y desapareció aquello. ¿Tú no crees que el tema del final de la carrera deportiva para muchos deportistas termina siendo un poco traumático y muchos de ellos incluso pueden caer malos?
No, o sea, el final de la vida deportiva es traumático para todo deportista, independientemente de si ha trabajado en ello o si no ha trabajado en ello. O sea, es un cambio radical. Tú llevas dedicándote 10, 15, 20, 30 años de tu vida a un deporte y de repente tienes que cambiar totalmente de escenario, de juego, y es traumático. Yo creo que una de las pocas cosas que he hecho bien ha sido prepararme para esa retirada precisamente. Se ha hecho muchas cosas mal, como por ejemplo hablábamos antes de las presiones cuando no estás bien ir a competir, no reconocerlo como ha hecho Simon Blake. Yo no lo hice, o sea, no fui valiente en ese sentido y la cagué muchas veces, ¿no? Pero bueno, precisamente yo creo que una de las cosas que hice a raíz de una lesión fue prepararme para el final de la vida deportiva. O sea, yo tenía muy claro que esto tiene fecha de caducidad. Y además mucho más cerca de lo que te crees, porque de repente eres de los jovencitos de las competiciones y en un abrir y cerrar de ojo te ves en una cámara de llamada diciéndote que eres la más vieja con diferencia de todas tus rivales. Entonces además esto se pasa así, ¿eh? O sea, o sea, cuando te quieres dar cuenta dices, coño, que soy el más viejo de aquí. Sí, o sea, yo de repente era de las jovencitas y cuando me di cuenta, además me recuerdo perfectamente en una Copa de Europa en Turquía con el Valencia de Reimann, me miré la lista de salida y dije, pues compito todo con niñas que han nacido en el 2000, ¿en qué momento pasó? No me lo podía creer, pero sí que es cierto que el tema de preparar el final de la vida deportiva es muy importante, que no se trabaja. El gabinete de psicólogos que decías también en la Federación Española de Atletismo a raíz de la crisis del 2010-2011, que fue una de las primeras cosas que se eliminó, que yo hablé con Raúl, el actual presidente de la federación, le dije que para mí fue un error y que tendría que existir, ya no solamente para tratar esto, sino para tratar muchos problemas de los deportistas y más cuando vives en un centro de alto rendimiento. Pero sí que es cierto que sé que desde el Consejo Superior de Deportes, a través de la Oficina de Atención al Deportista, se está trabajando en esto, pero creo que es insuficiente porque no llega a todos y no todos los deportistas saben que existe esta opción. Entonces, es importante trabajar un final de una vida deportiva porque ya te digo, de la noche a la mañana, o sea, hay que distinguir dos partes. Yo creo, una, que cuando uno decide voluntariamente que lo quieres dejar, que te quedas en paz tranquilo contigo mismo, lo quiero dejar y otra cosa, o cuando una lesión o algo, un agente externo te impone dejarlo, pues como por ejemplo fue mi caso, ¿no? Que ya el cuerpo, lo que has dicho, el cuerpo ya no aguanta más y por mucho que quieras seguir, no puedes. Entonces, todavía es más fuerte, hay que trabajarlo mucho más. Pero por eso considero que hay que ser inteligentes y a lo largo de toda tu carrera, aunque sea poquito a poco, prepararte para ese final, bien, a través de una formación. Y también considero que aquí las instituciones y sobre todo el Consejo Superior de Deporte tienen muchísimo trabajo que hacer para dar un apoyo institucional, porque ahora es muy fácil, lo estamos viendo, es muy fácil ir a hacerse la foto a los juegos o cuando vuelven a hacerse las fotos con los deportistas que les ha ido fenomenal, pero ¿qué ocurre con esos deportistas dentro de 5 o 10 años que cuando ya se retiran? Claro. Es muy complicado, ahí ya no hay nadie para hacerte la foto, tienes que buscarte las soluciones y eso es muy complicado y más en los tiempos que corren. Precisamente hablando del reportaje que comentaba yo antes, del Podio en Olvido, a mí de ese reportaje hubo una parte que a mí me impresionó, que fue cuando Joan Lino contaba que se presentó ante el funcionario del INEM y entonces le dijo, bueno, usted tiene 36 años, pero usted no ha trabajado nunca de nada. Entonces él decía, no, pero yo es que he sido subcampeón olímpico. Y entonces la funcionaria le miraba como diciendo, bueno, muy bien, pero usted no tiene... El mundo, ¿cómo es? Y este es uno de los temas principales de la entrevista de hoy, que es el acceso al mundo laboral después de las carreras deportivas, que creo que es un tema que hay que hablarlo porque me parece muy importante. ¿Qué crees que está fallando, Elian? Porque a mí me da la sensación que en este tema seguimos teniendo quizás un suspenso, ¿no? Deportistas que se han pasado toda la vida en un deporte y que cuando llega el momento de incorporarse al mundo laboral tienen muchísimos problemas. Claro, es que ser deportista de alto rendimiento no está reconocido como un trabajo actualmente, no está reconocido ni siquiera, ahora no lo sé, pero es que hasta hace unos años ni siquiera te fijas en la seguridad social, o sea, tú tienes, bueno, yo como bien sabrás he trabajado también en el Ministerio de Trabajo, en las oficinas del SEPE y efectivamente, o sea, venía gente deportista que no tienes absolutamente nada, no tienes derecho a nada, y has dado 10, 15, 20 años de tu vida a entrenar y a representar a un país que no tienes derecho absolutamente a nada, entonces... por eso decía que hay mucho trabajo que hacer, porque ya no solamente es entrenar y formarte, sino a mí me ocurrió que cuando quería incorporarme al mundo laboral, yo me presentaba en las entrevistas de trabajo
con mis 2 carreras, mis 2 máster y bla, 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 y todo el currículum que tú quieras. Y la pregunta es, ¿qué experiencia laboral tienes? No, si he sido deportista. Me decían, vale, muy bien, pero ¿qué experiencia laboral tienes? Sí, encima les decías que eras deportista y se pensaban que es que dabas carreras por el retiro. Sí, no sé, deportista de alto rendimiento, bueno, no decían nada, me decían, vale, pero entonces no tienes experiencia laboral. No, evidentemente no me cogían en ese puesto de trabajo, pudiendo estar igual o más cualificada que cualquier otro, pero es que por eso yo considero que una parte importante, y lo he hablado con gente del Consejo Superior de Deportes, es tiene que existir convenios, tienen que existir algún tipo de convalidación, que el deportista, mientras esté entrenando, pueda compaginar su vida. Una oficina que se encargue de esto. Profesional. Una oficina que se encargue de esto. Está la oficina de atención al deportista, que se encarga un poco de ayudar a buscar trabajo, pero ya no es ayudar a buscar trabajo. Yo he estado 10 años en la Blume. Si en esos 10 años que he estado en la Blume, de alguna u otra manera, me hubiese valido como experiencia en el mundo laboral, en marcas deportivas, enfocar un poco a tu formación, evidentemente. Si yo estudié administración de empresas, marketing y mi vida deportiva, pues he ido haciendo algún tipo de prácticas, algún tipo de trabajo que luego se me reconozca como experiencia laboral para trabajar mi currículum profesional al margen de mi currículum deportivo. Creo que eso es muy importante. Luego ya no hablo de una vez que se retira el deportista, países como Italia o como Francia, cuando se retira el deportista les ayudan a integrarse dentro del mundo del funcionariado no les regalan la oposición, efectivamente, porque no se puede regalar, pero sí te dan algún tipo de baremación, algún tipo de facilidad para integrarte dentro de la administración, porque al final tú has servido a un país también, has formado parte de una institución, de una administración que no se te está reconociendo absolutamente nada. Es un tema muy complejo, es un tema muy difícil, porque cómo hacer esta integración del mundo laboral de los deportistas es difícil, pero lo que está claro es que ahora estamos total y absolutamente abandonados. O sea, no existen ayudas ni existe ningún tipo de inserción laboral para el deportista una vez que finaliza su carrera. O sea, tienes que empezar de cero. O sea, tienes que empezar de cero con 30 o 35 años y tienes que estar compitiendo claro, tienes que situarte como si acabaras tu carrera universitaria con 20. O sea, quiero decir, a nivel profesional es como que has perdido 15 años de tu vida. Claro. O es lo que yo he sentido. O sea, es lo que yo he sentido cuando me he querido incorporar al mundo laboral, ¿sabes? Bueno, al final tampoco hemos evolucionado tanto con respecto a los últimos 15 años. Seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Un deportista que se tira 15, a no ser que seas un super top y hayas ahorrado mucho para poder tener ahí un colchón económico, pero un atleta, por ejemplo, que no haya sido super top, pero que sí haya estado compitiendo a nivel alto rendimiento, se ve con una mano adelante y una mano detrás. Sí, empezando de cero. Prácticas o contratos que, claro, con 35 o 40 años tú no tienes las mismas necesidades que con 20. O sea, tú quieres tener ya, bueno, y también una capacidad adquisitiva y, claro, un trabajo no te lo va a dar. Entonces, es muy difícil y ahí hay mucho trabajo que hacer porque es uno de los grandes... ya no retos, pero una de las grandes complicaciones y una de las grandes... Yo he leído muchos comentarios de deportistas de que se sienten totalmente inútiles. O sea, de repente está tu vida completamente ocupada con el deporte, con las competiciones y con todo lo demás, y de repente de la noche a la mañana pasas a no tener que hacer nada ni saber qué hacer nada y te sientes, y esto lo he leído muchas veces y yo lo comparto, que me sentía así en algún momento, te sientes que no vales para nada, porque no sabes para lo que vales aparte de hacer deporte. Bueno, eso lo decía una de nuestras judocas que consiguió medalla en los Juegos del 92, decía eso, ¿no? Que de repente se sentó en el sofá de su casa con 36 años y dijo, hostia, me veo que no sé nada, o sea, es decir, no sé para qué valgo. ¿Crees que esto pasa en Europa, en otros países, o es una cosa que es exclusiva en España? Pues no lo sé, la verdad. Tampoco he tenido el placer de conocer a tantos deportistas europeos. Sí que sé, por ejemplo, como decía, que en Italia o en Francia hay mucho apoyo institucional una vez que se retiran los deportistas. Pero bueno, por ejemplo, hablando con Cristian, nuestro compañero rumano que entrenó con nosotros, están peor. O sea, es que claro, yo creo que depende mucho del país y de las políticas que tengan en cada país. Pero vamos, creo que España, para ser una potencia deportiva como es,
en este tema está muy retrasado y tiene muy poca protección poca protección a los deportistas. Sí, estoy de acuerdo. Mira, me acabo de acordar ahora de Cristian, nuestro amigo rumano de los años que estuvo aquí, y me ha venido así un flux rápido. Oye, Elian, hay otro tema que, aparte de la incorporación al mundo laboral, que evidentemente pues veo que estamos algo escasos en el tema, pero es un tema que siempre pregunto a todos los deportistas, que es el tema del compromiso. A mí me da la sensación que a los deportistas les da miedo hablar de política, y creo que la política es algo que debería ser más natural y no pasaría nada por hablar de política. ¿Por qué crees que los deportistas tienen miedo a la hora de situarse políticamente? Bueno, pues porque el sistema está politizado. O sea, actualmente los altos cargos de las instituciones dependen del partido político que gobierna, y el deportista está siempre independientemente del partido político que gobierna. Le conviene llevarse bien, ya no llevarse bien, sino no polarizarse por quien pueda estar en el gobierno, cosa que me parece realmente absurdo, porque si una persona es buena en su trabajo, será buena independientemente que gobierne un partido u otro. Completamente. Pero, al final este país está todo muy politizado, y yo creo que uno de los grandes problemas también es que los altos cargos son cargos muy políticos y deberían ser cargos más técnicos o más funcionalizados, por decirlo de alguna manera, o profesionalizados, ¿sabes? Cuéntanos cómo fue tu paso a la administración pública, porque ¿en qué momento decidiste, si dijiste, bueno, estoy teniendo problemas para acceder a un trabajo por lo que veo? ¿En qué momento dijiste, hostias, tengo que irme a la administración pública? Yo el otro día, hablando con Arturo Casado, que fue campeón de Europa en 2010, me decía, Robert, yo trabajo en la universidad y a mí me cuesta y me costó muchísimo entrar en la universidad. Un tío, joder, con un currículum como académico como el que tiene, tan brillante. Sí, además, bueno, Arturo Casado, aparte de ser un súper deportista destacado y con unas cualidades brutales, o sea, es una persona, yo la considero de las más inteligentes que he conocido, o sea, que todavía me extraña más que tenga esas dificultades, pero además nuestra iniciación en el mundo laboral fue más o menos paralela con Arturo, y yo hablaba con él y, vamos, ha tenido que hacer muchísimos estudios, pero es como cualquier otra persona que se quiera dedicar a la universidad. En mi caso, por ejemplo, se me juntaron varios factores. En el año 2012 tuve una de mis grandes y peores lesiones, fue la osteopatía de pubis, y ahí me costó 2 años recuperarme. Estuve del 2012 hasta el 2014 con la osteopatía, como tú bien sabes, en 2 años en una elíptica, trabajo de piscina, trabajo de gimnasio, y ahí en cierta manera toqué muy fondo, y podría hablar incluso de una pequeña depresión, porque no me da miedo, ¿sabes? Que todo el mundo, que es algo psicológico y que Sí, bueno, estoy orgullosa de haberlo superado, y mucho mejor, pero sí que es cierto que toque fondo, porque de repente es eso. Yo llegué a la PROM en el año 2008 con la expectativa de la Olimpiada del 2012, y el 10 de abril del 2012 mi progresión fue muy buena, y el 10 de abril del 2012, lo recuerdo perfectamente, los médicos de la federación directamente me dijeron, Elian, no puedes ni andar, porque tienes que estar todo el día tumbada, tienes una osteopatía de pubis. Intenté forzar y, bueno, en julio prácticamente ya es que no podía ni andar. No podía ni andar. Entonces voy a cargar el ordenador. Entonces, cuando me recuperé de la lesión, voy a cargar esto, no me entiendo. El directo. Cuando me recuperé de la lesión en el 2014, me prometí a mí misma que el deporte era deporte, pero que no podía afectarme, y no podía volver a estar en ese tipo de depresión que me afectó a nivel emocional, a nivel familiar, me afectó en todos los niveles. Entonces me prometí a mí mismo como protegerme, ¿no? Si volvía a caer en otra lesión. Entonces en ese año 2014, gracias a una compañera que me habló de la administración pública y de que era un momento que a corto o medio plazo en la administración iban a ser muchas plazas, pues decidí prepararme para una oposición, porque realmente lo veía como más seguro, ¿no? No quería estudiar otra carrera ni estudiar más máster, porque al final es un papel que me dan y lo archivo dentro del armario. Quería estudiar algo que me diese opciones de poder trabajar. Y entonces me habló de la administración pública y, bueno, me busqué un preparador personal. Estuve 2 años estudiando, compaginándolo con el
con el atletismo, que precisamente fueron los mejores años donde hice marcas personales en el 800 y en el 1500, y en el 2016 otra vez estaba muy bien, haciendo mis mejores marcas, y igual a meses de la Olimpiada me vuelven a decir que tengo la fascitis plantar y que tenía que operarme. Y gracias a que estudié o que decidí ponerme a estudiar, evidentemente el tema de la lesión me sentó fatal, porque era como que otra vez se repetía la pesadilla, la típica historia de tener que abandonar unos juegos o la posibilidad de ir a unos juegos por otra lesión. Pero en ese momento me encerré en la biblioteca de la Bloom y dije, bueno, pues si no ha salido una cosa, saldrá otra. Me encerré en la biblioteca de la residencia Joaquín Blume, estudiando 12 horas al día, y ese mismo año aprobé la oposición para el cuerpo de gestión de la Administración del Estado. Por eso digo que es una de las cosas que he hecho bien, prepararme para mi mundo laboral. Entonces, para mí dejar el alto rendimiento no ha sido tan frustrante, porque al final no he tenido tiempo, porque me he incorporado al mundo del funcionario, pues prácticas, estar fuera de casa, trabajar, formarme y una vida nueva, y entonces el tener la cabeza ocupada en eso para mí no ha sido tan duro abandonar el alto rendimiento, a pesar de que siempre es duro, porque el deporte como que corre por nuestras venas y nos gusta, ¿no? Pero para mí no ha sido tan duro. Sí que es cierto que decidí estudiar la oposición porque es la única manera que veía de incorporarme al mundo laboral, y para protegerme pues si me volvía a ocurrir lo mismo. No quería sufrir tanto durante una lesión. O sea que al final, fíjate lo que son las cosas, al final por culpa de una lesión haces tu vida laboral. Vamos al siguiente tema, que ya vamos terminando la entrevista y se nos está pasando la hora así de rápido, que siempre hablo contigo, se me pasa así de rápido. Paridad de género, Elian, que es un tema siempre que me gusta tratar con las mujeres en el mundo del deporte. ¿Crees que hay paridad de género en el atletismo, en general en el deporte, o es todavía una asignatura pendiente? Que si hay, perdona, paridad de género. Pues ya te he dicho que yo siempre me siento una afortunada en este aspecto, porque nunca me he sentido inferior o discriminada, o no sé, si en el deporte creo que es todo como muy equitativo, ¿no? Te valoran por tus resultados, te valoran por tus marcas. Que evidentemente a mí me han valorado mejor o peor que otros compañeros, ya sean chico o chica, porque son mejores o peores que yo corriendo por mis marcas. Independientemente de que esto sea bueno o malo, porque que te valoren por ser un número en el mundo del deporte tampoco es bueno, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que me he sentido afortunada, y que el mundo del deporte, afortunadamente, estamos bastante igualados en este sentido, o por lo menos mi experiencia dentro del mundo del atletismo y en los círculos en los que yo me he movido. Igual otras personas tienen que... Sí, pero por ejemplo, yo te voy a dar unos datos. De las 4 ligas profesionales que hay en España, 3 son de hombres y una son de mujeres. O sea, la liga de fútbol... ¿De las 4 ligas que hay en el deporte que son profesionales, que están profesionalizadas, solamente hay una de mujer, que es la liga de fútbol femenina? ¿Tú no crees que esto es un fallo? Habrá que estudiarlo un poco más a fondo, ¿no? Yo creo que... ¿Por qué ocurre esto? Es que tampoco desconozco el tema, pero yo creo que hablar así por hablar es fácil decir sí o no, pero yo creo que hay que estudiarlo un poquito más. ¿Qué variables hay que tener en cuenta para que un deporte se profesionalice? ¿Sabes? No sé, a nivel de economía, a nivel de profesionalización del deporte, a nivel de entrenamiento. Es que sí, pero a mí me llama la atención, perdón, Elian, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que la liga de baloncesto masculina sea profesional y las chicas del baloncesto femenino estén peleándose todavía para que la liga sea profesional. Y que estamos en el 2021 y que son subcampeonas olímpicas. Quiere decir que, joder, evidentemente habrá deportes, como igual que habrá sectores en los que haya una discriminación y que se esté luchando por ello, como en este caso el tema del baloncesto femenino. Pero ya te digo que se me escapan todas estas razones porque no estoy metida dentro de ese mundo. Pero yo lo que me refiero en el mundo del deporte, del atletismo, que es en el que yo me he desarrollado, yo no he visto ningún tipo de desigualdad. Al revés, yo me he aprovechado en cierta manera de los chicos. A mí me han ayudado los chicos más que las chicas. Y luego a nivel de ligas tenemos las mismas ligas, a nivel de premios económicos
a día de hoy prácticamente tenemos los premios económicos, oportunidades. Yo creo que me siento afortunada. Efectivamente, en determinados deportes seguro que hay una discriminación por lo que hay que luchar y de hecho hay muchos movimientos por ello, pero te digo que desconozco esas variables, desconozco por qué no se ha profesionalizado esas ligas, igual que la de fútbol femenino se ha profesionalizado hace nada con el que firmó el Consejo Superior de Deportes, ¿no? Fue el año pasado con la antigua presidenta del Consejo Superior de Deportes. O sea, son pasos que se están logrando, que habrá una gran discriminación, pero yo lo que es mi terreno, que es el atletismo, afortunadamente tenemos las mismas oportunidades y las mismas ligas, tanto chicos como chicas, afortunadamente. El otro día hablando con Marta Pérez, que fue la última entrevista que pasó, la última persona que pasó por aquí por mi canal, me decía, ella está en la asamblea de la asamblea de deportistas, ¿no? De la defensa de los atletas, vaya. Y me decía una cosa, perdón, que se me ha movido la cámara, y me decía una cosa que me llamó la atención. Dice, hemos propuesto 4 cosas y las 4 nos han dicho que no. ¿Tú no crees que en el atletismo se necesita un sindicato de atletas que defienda realmente los intereses de los atletas? Bueno, pero eso se necesita desde hace muchísimo tiempo, porque sí que está o sea, a mí me da la sensación que los atletas somos muy egoístas, ya de por sí, lo hemos sido siempre, pero... No, en el momento que es un deporte individual, o sea, siempre hemos tenido que luchar por muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la Liga de Selecciones, es decir, había muchas cosas injustas que se hacen dentro de la federación, que si a mí me seleccionaban y decían que no, ellos sabían que a la siguiente le iban a decir que sí. O sea, si yo digo que no por mérito, sino porque quiero reivindicar algo, van a llamar a la siguiente. O sea, en el momento que es un deporte individual, es cierto que dentro del mundo del atletismo nunca hemos sido una piña, ni nunca hemos sido un colectivo unido para reivindicar mejoras por nuestro deporte. Eso sí que es cierto y que lo hemos hablado infinidad de veces en el Centro de Alto Rendimiento, Joaquín Blume, con los deportistas que estábamos internos, lo hemos hablado muchísimo. ¿Por qué? Porque es un deporte individual y si yo digo que no, porque reivindico que no me parecen justos los criterios de selección, van a llamar a la siguiente y van a decir que sí. Entonces, de cara a la federación, yo no hago que sea suficiente. Falta una unión. Sí que es cierto que hay representantes de atletas dentro de la Junta de la Federación Española de Atletismo, pero sí que falta una unión, y no de ahora, de hace mucho tiempo, de deportistas para trabajar por y para el atletismo. Ya no hablo de criterios de selección, hablo de patrocinadores. Se consiguió hace poco que nos dejasen llevar en nuestras equipaciones patrocinadores personales, que es una forma de ganarnos nosotros el dinero, cuando considero que eso lo tendría que hacer la Federación Española, buscar patrocinadores. O sea, hay muchas cosas que trabajar, que sí, que falta una unión. El atletismo nunca ha sido un deporte unido para trabajar por los derechos de los deportistas, nunca. Elian, ¿cómo ves el atletismo actualmente? Porque ahora, cuando uno está fuera del negocio, como digo yo, y empieza a ver las marcas que hacen las nuevas generaciones, y digo, ¿qué está pasando en el atletismo? ¿Cómo ve uno? Pues yo, me encanta, o sea, yo estoy súper feliz porque, bueno, que se hagan marcas, que se consigan grandes éxitos a nivel internacional, independientemente de que se hable de si las zapatillas o no las zapatillas. Siempre, evidentemente, yo tampoco puedo comprar mis marcas con las que se hicieron en los años 80, 70, 60, porque todo mejora, ¿no? Pero realmente yo creo que hay algo por encima de todo eso, que es el esfuerzo y la pasión de los deportistas, porque hasta ahora la gente que ha salido, ahora la gente que trabaja y que se dedica al deporte no lo hace por dinero como lo podría hacer en la época de los 90, que había muchísimo más dinero. O sea, ahora la gente que se dedica a esto es porque le gusta, por pasión y por compromiso y por amor al deporte. Entonces, además de eso, se consigan grandes marcas, grandes resultados y estar en la élite europea, incluso mundial, pues yo, contentísima. Además, también voy a lanzar aquí que el deporte aragonés en categorías menores pues está en un momento álgido y en la cumbre, yo creo que de uno de los mayores éxitos deportivos a nivel histórico de la Federación Aragonesa, y espero que eso se refleje también posteriormente a nivel nacional. Así que espero, como tú muy bien decías, que la gente no lo deje cuando llegue a la universidad, sabes, que continúe, y sobre todo que yo creo que si algo bueno ha tenido la crisis, ya no hablo del coronavirus, sino anterior, se ha demostrado que la gente se dedica a este deporte por amor y por pasión, no por nada económico, y al final las cosas, yo creo que de alguna u otra manera salen. Así que se hagan marcas, se consigan éxitos, fenomenal.
la futura presidenta de la Federación Aragonesa. Me gusta cómo has hablado, muy diplomática. Vamos a hablar del último tema antes de pasar al cuestionario rápido, que es la parte más divertida de la entrevista y a mí la que más me gusta, porque muchas veces no os esperáis las preguntas y zasca. Y me encanta veros las caras. El tema del pasaporte biológico y del dopaje. Tú has sido siempre una mujer que ha sido muy crítica con el dopaje y has sido probablemente una de las atletas o de las pocas atletas que en los años más complicados se ha posicionado e incluso a veces te han pegado palos por ponerte por tener digamos una posición muy crítica. ¿A ti te preocupa ahora cuando se ha suscitado la polémica de que el pasaporte biológico no está suficientemente desarrollado? Incluso están hablando de que hay determinados casos. El otro día, por ejemplo, publicaba Juan Manuel Alonso en el diario Marca una información relativa de que la EPSAD tenía 8 pasaportes adversos que no han sido publicados por la falta de regulación. ¿A ti te preocupa que todavía en España sigamos en esta tesitura después de tantos casos de corrupción y de casos de escándalos que tienen que ver con el dopaje? No, me preocupa y me cabrea, porque, precisamente a mí me ha tocado vivir el dopaje de las rusas. He competido con las rusas, con Sabinova, una de las grandes deportistas, atletas que ha estado metida en la trama del dopaje ruso. Me ha tocado competir con las rusas ucranianas a nivel europeo. Entonces, lo he vivido y a mí me han quitado de muchísimas oportunidades. Y además, retomo con el tema del abandono del deporte. Otra de las grandes causas por la que la gente abandona el deporte es porque lo ve totalmente injusto. O sea, yo por mucho que yo entrenase, por mucho que yo mejorase, no iba a llegar a las marcas de las rusas o a poder estar en igualdad con las rusas. Entonces, esa es una causa también por las que decides abandonarlo, y como yo, muchísimos deportistas han abandonado esto viendo que el juego no es limpio, ¿no? Entonces me preocupa, me cabrea, considero que es un atraso que a día de hoy todavía España esté sin haber regulado el tema del pasaporte biológico y castigando con sanciones duras de por vida, que es una de las cosas que siempre he defendido a los deportistas. ¿Tú eres de las que piensas que tienen que ser de penas de por vida?